todos los asistentes. Bienvenidos a este nuevo taller que organizamos desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con Innor Madrid. Este taller Compite, que embarcamos dentro de este proyecto Compite, que viene apoyado y cofinanciado por la Comunidad de Madrid y por fondos FEDER de la Unión Europea. Y la verdad es que es un gustazo tener este instrumento para difundir y para incentivar la I+D+I, principalmente en la zona norte de Madrid, pero ya sabéis que estos talleres, gracias a que los realizamos online y que además tratamos temáticas como la de hoy, y ahora entramos en ello, que son temáticas de interés para todo el ecosistema de innovación, pues bueno, estáis invitados tanto las entidades y empresas de la Comunidad de Madrid como cualquiera que os queráis conectar. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas, quizá no los más conocidos, pero sí de los más importantes en cuanto a la gestión empresarial de la I+D+I, y que son los instrumentos fiscales, las deducciones fiscales por actividad de I+D+I y las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador. Cuando hablamos de I+D+I, muchas veces las empresas el primer foco que ponen es en la financiación, en conseguir financiación para las actividades y los proyectos de I+D+I, y sin embargo muchas veces las financiaciones en los esquemas de ayudas públicos o las dificultades para encontrar financiación privada, pues bueno, son esquemas muy interesantes, pero que se complementan y que se hacen realmente potentes cuando se complementan con los instrumentos de fiscalidad, ¿no? Con lo cual, yo siempre añadiría al concepto de financiación el de fiscalidad, porque ahora lo veréis, ahora vamos a entrar en materia, que nos puede empujar a nuestro proyecto y dar un apoyo y hacer, la verdad, las ayudas muy competitivas si añadimos la fiscalidad a la financiación. Nos acompaña en este taller Isabel García Carnero, es la directora gerente de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, Innor Madrid. Buenos días, Isabel, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo. Y también Francisco Fernández de la Torre, responsable de proyectos de Innor Madrid, que es quien va a proceder con la ponencia principal para este tema complejo, pero súper interesante, de las deducciones fiscales y las bonificaciones. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado. Bueno, Gracias. y en estos talleres, ya lo sabéis, los organizamos en colaboración con Innor Madrid, y para nosotros es muy importante esta colaboración entre la universidad y la empresa, y sobre todo cuando se trata de una asociación empresarial que tiene la innovación metida en su ADN. Así que pues muchas gracias, Isabel, y bueno, aquí tienes la palabra para en esta bienvenida pues comentarnos desde Innor Madrid vuestra visión, vuestra experiencia. Sí, muchas gracias, José Tomás. Bueno, muy brevemente, daros las gracias a todo el equipo de la Fundación. Como entidad de referencia en la colaboración ciencia-empresa en la zona norte de Madrid, pues para nosotros es muy importante, ¿no?, este tipo de iniciativas. Y como decías, en este caso creo que es de especial interés para aquellos que la conozcan, pero sobre todo para aquellos que no hayan escuchado o no lo hayan aplicado, realmente un instrumento, los instrumentos de los que vamos a hablar hoy, que tienen una gran oportunidad, ¿no? Se trata de, bueno, pues de un mecanismo de financiación indirecta a la innovación que no solamente es atractivo para las compañías desde el punto de vista económico-financiero, sino que va mucho más allá. Realmente, y como no lo vamos a decir de nosotros, lo que fomenta a su vez es la colaboración con la investigación, con la puesta en marcha de proyectos de I+D+I. De forma que, bueno, pues realmente vemos muchísimas ventajas en este tipo de instrumentos. Como comentabas, además, son compatibles con otras ayudas, son comparables a una subvención, en fin, tienen un real valor añadido con respecto a tu competencia, de manera que, bueno, pues yo espero que sea interesante para todos los asistentes. Muchísimas gracias por participar y por acompañarnos. Y por nuestra parte le cedo la palabra a Francisco, que es realmente el experto y el que a nivel técnico nos va a dar todas las claves y va a poder facilitar toda esta información, y animo a las compañías bueno, pues que a su vez también confíen en nosotros, que Innor Madrid acompañe en todo este proceso de aplicación a este tipo de incentivos fiscales. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, vamos con el tema. Es un tema
que tiene algunas complejidades, también muchísimas ventajas. Sabéis que tenéis un turno de preguntas al final, con lo cual yo os animo a escuchar la ponencia de Francisco y cualquier duda que seguramente haya, porque os digo, es un tema que tiene bueno, algunas complejidades, cualquier duda las vemos al final y aprovechamos a nuestro experto Francisco, que lo tenemos aquí precisamente para eso, para exponernos estos instrumentos fiscales y para responder a las dudas particulares. Adelante, Francisco, muchas gracias. Puedes compartir pantalla Sí. y a por ello. Respecto a los incentivos a la I+D+I en el ámbito de las ventajas fiscales que decía José Tomás, y tal y como ha dicho Isabel también, nosotros separamos muy claramente lo que son las ayudas directas, a las que podemos optar pues, para un proyecto determinado que vayamos a hacer, y las ayudas indirectas. Y entonces, las deducciones fiscales y las bonificaciones fiscales o de seguridad social que vamos a comentar hoy son lo que llamamos nosotros ayudas indirectas que puede recibir la empresa. Tal y como decía José Tomás, muchas veces estas ayudas no son muy... no estamos muy pendientes de ellas o no son muy conocidas por parte de las empresas, y son unas ayudas a las cuales tienen derecho por el mero hecho de haberse gastado dinero en un proyecto de I+D+I, que se lo pueden haber gastado con recursos propios o subcontratando a un tercero. Entonces, vamos a ver un repaso vamos a hacer un repaso de estas ayudas porque el impacto que tiene o que puede tener en las empresas es muy importante. Puede ser muy importante. Por hacer un mero resumen de cuál fue el origen, pues a partir del año 1995 se empiezan a calificar los proyectos como I+D, I+D+I, y se empieza toda la clasificación o toda la calificación de los diferentes proyectos o los diferentes gastos de la empresa y los beneficios fiscales a los cuales puede optar. Como veréis, en el año 2005 no solamente proyectos de I+D+I, se incorpora la deducción fiscal por muestrarios, innovación en muestrarios, que va más dirigida a empresas del sector de muebles de cocina, ropa, marroquinería. También en el año 2006 se incorporan las bonificaciones a personal de I+D+I, que es un beneficio que tiene la empresa en las cuotas de seguridad social. Es un ahorro directo que tiene en las cuotas de la seguridad social, que podéis tener en esas cuotas. En el 2008 se incorpora la parte de Patent Box, que es un beneficio fiscal al que podéis optar cuando cedéis un intangible o una marca, por ejemplo, un conocimiento de un proceso industrial a un tercero, para que ese tercero lo explote. Es decir, han ido evolucionando a lo largo de los años los diferentes beneficios fiscales a los que puede optar una empresa, y a día de hoy pues la gama de esos beneficios es muy amplia y pueden optar, prácticamente cualquier empresa podría optar a ello. ¿A qué le llamamos un incentivo fiscal? Pues un incentivo fiscal le llamamos a la posibilidad que tiene la empresa de pagar menos impuestos, básicamente. Y es, yo al final del año, al cabo del año, he obtenido un resultado en mi cuenta de resultados, he obtenido un resultado final en el año 2020, o voy a obtener un resultado final en el año 2020. Ese resultado positivo me genera una cuota que voy a tener que pagar, y lo que me permite el incentivo fiscal, la deducción fiscal por I+D+I, es reducir esa cuota hasta un 50%. Entonces, el impacto que tiene sobre el beneficio, sobre el impuesto a sociedades, es muy importante. Va a depender del tipo de proyecto que yo haga. Va a depender si yo hago un proyecto de I+D, de investigación y desarrollo, que tal y como aquí se define, bueno, pues es cuando yo hago una investigación, o sea, me gasto un dinero, tanto en personal propio como en subcontratación, en investigar y desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. O sea, estoy generando una novedad objetiva en mi sector, algo que antes no existía. Puede ser un proceso también, no hace falta inventar la rueda, sino puede ser un nuevo proceso que yo voy a diseñar para que mi sector o mi ámbito de actuación sea mucho más efectivo.
y mucho más eficiente. Entonces, dependiendo de si es investigación y desarrollo, el proyecto que yo esté desarrollando, o innovación tecnológica, que lo veremos ahora, la deducción que yo puedo obtener es hasta un 42% de los gastos que yo haya tenido. Puede ser un poco superior, pero bueno, es en casos muy excepcionales. Lo normal es que llegue a ese 42% como máximo. ¿Eso qué significa a nivel práctico? Significa que si yo me gasto 100.000 euros a lo largo de un año en un proyecto de investigación y desarrollo, el 42% de esos 100.000 euros, es decir, 42.000 euros, directamente los puedo aplicar sobre mi cuota del impuesto de la cuota líquida del impuesto de sociedades. Entonces el efecto es brutal, porque al final puedo reducir mi cuota en una cantidad importantísima y que mi porcentaje de pago de impuestos disminuya considerablemente. ¿Vale? Entonces, esto es el caso de investigación y desarrollo, o sea, cuando son gastos que yo estoy haciendo para desarrollar nuevos productos o nuevos servicios. ¿Qué pasa si al final yo, bueno, pues lo que estoy haciendo es una mejora sobre un proceso que tengo, una nueva versión de un producto que ya tenía, invierto en la subcontratación a un tercero para que innove sobre lo que estoy haciendo yo? Es decir, al final estoy mejorando mi proceso, mejorando mi servicio, no estoy generando una novedad objetiva en el sector o en el ámbito mío de actuación, pero sí es una novedad o es una innovación o una mejora, mejor dicho, sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este caso, que se denomina innovación tecnológica, aquí yo me puedo deducir un 12%. Un 12% de los gastos del proyecto. La cantidad es muy inferior, pero bueno, al final es un dinero al que yo puedo optar, o el que puedo aplicar en mi impuesto de sociedades, con lo cual el impacto también es bastante importante. Volviendo al ejemplo anterior, si yo tengo un proyecto de 100.000 euros, pues hasta 12.000 euros los puedo llevar a mi cuota líquida de impuestos de sociedades y reducir esa cantidad, ese pago de impuesto que voy a hacer en el julio del año siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de deducirnos fiscalmente, a la hora de valorar si nos podemos deducir fiscalmente el impuesto de sociedades, es valorar mi proyecto. Es decir, saber qué proyecto tengo o qué proyecto he realizado, ver si es una novedad objetiva en el sector o si es una novedad subjetiva, es decir, en mi propio proceso o producto, y en función de eso calificarlo. Y decir, oye, pues es un proyecto de I+D, es un proyecto de innovación tecnológica o es un proyecto mixto de las dos partes. Es decir, puede tener una parte en la cual sí hago investigación y desarrollo y hay otra parte en la que sí que hago innovación tecnológica sobre la solución que yo tenía. ¿Qué tipo de gastos puedo yo incluir en los proyectos que yo realice en la empresa? Pues puedo incluir los gastos propios, internos, de recursos humanos, del personal interno de la empresa, que no tiene que ser un especialista técnico altamente cualificado, ni un doctor, ingeniero en la especialidad, no. Tiene que ser personal que esté vinculado directamente al proyecto en el cual yo he invertido dinero y el proyecto que yo he desarrollado. Por ejemplo, nosotros hemos hecho proyectos de deducciones fiscales, hemos logrado obtener importantes cantidades de deducciones fiscales aplicando costes de personal técnico no cualificado, es decir, gente que está en taller, pero que está haciendo una labor muy importante en un proyecto de investigación a la hora de probar nuevas piezas, probar nuevos materiales, probar nuevas tecnologías. Entonces, esos gastos de personal interno, de recursos humanos nuestros internos, los puedo deducir, los puedo incluir dentro del proyecto para luego deducirlos. No todos los gastos del año, no todo el día, obviamente, pero bueno, una parte importante de esos gastos sí los podría incluir. ¿Qué puede incluir también? Los materiales que haya utilizado para hacer pruebas. En el ejemplo que comentaba antes, nosotros hemos hecho unas deducciones fiscales para una empresa
que realiza nuevas piezas en el sector de la automoción. Todo el material fungible, todo el material que han utilizado para hacer pruebas de esos materiales se puede incluir. A lo mejor no todo, pero una cantidad bastante considerable. Con lo cual, bueno, pues es un importe que yo puedo meter y que al final lo estoy recuperando de alguna forma. Algo que era un gasto, pues hay un porcentaje que yo voy a recuperar vía deducción fiscal. Y luego también puedo incluir gastos externos. Gastos externos con proveedores, colaboradores, empresas tecnológicas externas con las cuales yo colabore, con universidades, con centros tecnológicos, con grupos de investigación de las propias universidades. Es decir, todo ese gasto externo que yo tengo y que en este caso no sería un gasto, sería una inversión, pero que al final estoy acometiendo año tras año, una parte importante de ese gasto lo puedo recuperar vía deducción fiscal. ¿Qué tenemos que hacer para optar a esta deducción fiscal? A ver, como digo yo siempre, aquí hay dos opciones. Hacer una estimación un poco a ojo, ¿no? del gasto que yo he hecho, o hacer un presupuesto estimado de ese gasto y presentarlo, o conseguir una certificación de una empresa certificadora reconocida, que es lo que nos va a evitar tener un riesgo fiscal. Hay que pensar que al final, cuando yo tengo una deducción fiscal, lo que estoy haciendo al final es pagar menos impuestos, por lo tanto, existe la posibilidad de que haya una inspección fiscal y que el Ministerio de Hacienda me exija explicaciones respecto a esta deducción que yo he aplicado. Por lo tanto, lo mejor es evitar ese posible riesgo fiscal de la inspección y tener una certificación oficial que demuestre que efectivamente yo he hecho un proyecto de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica con un gasto que además me lo auditan, me lo comprueban, y ese gasto me permite hacer una deducción fiscal en el impuesto. ¿Vale? Entonces, al final, yo tengo que preparar una serie de documentos, que por supuesto Ainhoa Madrid os puede ayudar a prepararlo, que son pues, una memoria del proyecto, el cronograma de ese proyecto, todo el detalle de las diferentes actividades que se han incluido en el proyecto, quién la ha hecho cada una de esas actividades, las horas dedicadas de los trabajadores, ¿vale? Todos los aspectos técnicos del proyecto para tenerlo perfectamente definido. Entonces, ese informe técnico que comentaba de la empresa certificadora, que nos va a permitir evitar completamente el riesgo fiscal, pues tiene una serie de etapas en las cuales nosotros colaboramos para alcanzar el informe con la mayor cantidad posible a deducir y con las mayores garantías de cara a la posible inspección fiscal futura. Una vez obtenido ese certificado, ese informe técnico previo, pues nosotros podremos optar a que el Ministerio de Hacienda nos emita un informe motivado vinculante, que eso ya es, podríamos decir, la bendición suprema por parte del Ministerio de Hacienda a los gastos que nosotros nos hemos deducido. Con lo cual ahí eliminamos absolutamente cualquier tipo de riesgo. Nosotros nos hemos hecho la deducción de una manera correcta, tenemos una documentación técnica que avala ese gasto. Tenemos además el aval del propio Ministerio, que a través del informe motivado vinculante confirma que ese gasto es deducible y además obtenemos un diploma que de alguna forma nos certifica como empresa innovadora o como empresa que hace investigación y desarrollo, que tiene una importancia relativa, quizá no cuantificable directamente, pero que sí a la hora de optar a concursos públicos o a concursos privados, con empresas privadas que busquen proveedores determinados, sí tiene importancia el poder presentar un diploma que diga que mi empresa hace proyectos de innovación certificados por el Ministerio de Hacienda. ¿Vale?
Antes de entrar en este punto de qué es la I+D+I y ver algunos ejemplos de qué tipo de proyectos se podrían incluir, sí quería comentaros, y relacionados con el punto anterior, del informe motivado, que nosotros podemos optar a deducirnos fiscalmente estas cantidades, estos porcentajes de los gastos que tenemos. O sea, podemos aplicarlo en impuestos de sociedades, o que puede ocurrir que alguna empresa me diga, oye, pero yo es que pierdo dinero, o mi base de impuestos es muy pequeña, con lo cual mi cuota es muy pequeña. Si me voy a deducir 50.000 euros y mi cuota a pagar son 3.000, pues joder, es que no me merece la pena, aunque tienes 18 años para aplicar. Entonces, hay una opción que me permite a mí hacer el Ministerio de Hacienda, que es obtener, o sea, que me devuelvan ese dinero. No todo, pero que me devuelvan una parte importante de ese dinero que yo me he gastado. Entonces, en el ejemplo que os comentaba antes, si yo me he gastado 100.000 euros, puedo deducirme 42.000 euros y mi cuota es 0 o es muy pequeña, puedo pedirle a Hacienda que me devuelva los 42.000 euros. Entonces, Hacienda se queda un 20%, se queda 8.000 de esos 42.000 y el resto me lo ingresa, me lo traspasa directamente a mi cuenta. Entonces, es una opción que es muy interesante para las empresas que no tengan unos beneficios muy altos, o incluso tengan pérdidas de años anteriores, y su base del impuesto es 0 o es muy pequeña, de recuperar. Es una opción muy interesante de recuperar esos gastos en I+D+I, no tanto por la deducción en el impuesto, sino porque directamente se le ingresan en cuenta, ¿vale? Y aquí a los que seáis más incrédulos respecto a que Hacienda pague dinero, pues os aseguro que es verdad, porque nosotros hemos trabajado con muchísimas empresas y al final todos los años reciben su dinero correspondiente por estos gastos que tienen en I+D+I. Bueno, ¿qué es la I+D+I? Pues yo os diría que penséis sobre todo en cuando estéis desarrollando un nuevo producto o un nuevo servicio, una nueva solución. Es decir, tiene que ser algo que objetivamente en el sector, en el ámbito en el que vosotros trabajáis, es nuevo y no existe. No ha existido nunca un producto similar o una solución similar. Entonces, tiene que ser fácilmente comprobable que cualquier persona externa, cualquier tercera persona diga, pues efectivamente esto yo no lo he encontrado en ningún sitio y me está aportando una solución que nunca he encontrado, ¿vale? Entonces es bastante complicado, pero bueno, se puede conseguir. En el ámbito industrial es relativamente más sencillo, porque en el ámbito industrial pues cualquier pieza nueva, cualquier elemento nuevo que yo desarrolle o que diseñe para cualquier ámbito, para automoción, para cualquier ámbito industrial, al final suele ser un producto nuevo, una solución nueva. Es más complicado en el ámbito de software, por ejemplo. En el ámbito tecnológico sí que es más complicado, porque en el ámbito tecnológico es muy difícil demostrar que lo que yo he desarrollado no existía antes o no existía algo muy parecido. Eso entra normalmente en lo que es la parte de innovación tecnológica. En la innovación tecnológica, la IT deducible, que son mejoras de procesos, mejoras de productos, parametrización del software, desarrollo de herramientas de gestión documental, un mantenimiento también de una plataforma o de una solución, de un producto de software que yo ya tenía, bueno, nuevas evoluciones, nuevas versiones de ese producto. Ahí todo eso entraría dentro de lo que es la innovación tecnológica. También entraría aquí toda la parte de juegos, toda la parte de gaming, de videojuegos. ¿Vale? Por ejemplo de proyectos que ya están certificados o que se certifican. Nuevos procesos de negocio. A nivel de TICs, prefiero, ¿eh? Nuevos procesos de negocio, gestión de inversiones, gestión de sistemas operativos, administración de control y control financiero, innovación en procesos y sistemas de gestión interna. Es decir, nuevas soluciones TIC que
aporten una novedad objetiva en el sector o que sean mejoras sobre algo que ya estaba haciendo. O sea, por ejemplo, si yo tengo una plataforma de gestión interna o de producto o de servicio o de procesos y estoy introduciendo nuevas mejoras, incluso nuevas mejoras en el front de la plataforma para que el usuario tenga una accesibilidad mucho más sencilla, eso podría ser susceptible de certificarse y de deducirse. En el ámbito industrial, lo que os comentaba, pues cualquier nuevo equipo, cualquier nuevo diseño, también cualquier nuevo material que esté utilizando para un nuevo producto. Pues hace poco hicimos uno que utilizaba aluminio en vez de acero en el diseño, en la fabricación de un nuevo producto. Una reingeniería del proceso, eso sería innovación. Es decir, cualquier tipo de nueva aplicación tecnológica, de diseño, de desarrollo, de material para fabricar los equipos o los productos en los sectores industriales. En el químico, bueno, muestrario textil, no, esto sería más bien en el ámbito de comercio, el muestrario textil y marroquinería y mueble. ¿Vale? Y por hacer un resumen un poco de lo que es el impacto que puede tener, aunque lo hemos ido mencionando, bueno, pues la deducción fiscal para calcular exactamente a cuánto puedo optar, como podéis ver en el cuadro de este resumen, lo que es investigación y desarrollo, lo que os comentaba, hasta el 42% se puede deducir en el impuesto de sociedades o, recordarlo, pedir que me lo devuelvan Hacienda, pedir que el cashback, que se llama, ese 42% puede aumentar, no es lo normal, pero bueno, podría aumentar un poquito más. Y el 12% en el caso de innovación tecnológica, que son los proyectos de deducciones más habituales. O sea, al final, salvo que seamos una empresa que haga I+D+I de manera intensiva, es complicado que nuestros proyectos se queden englobados en investigación y desarrollo. Por contra, casi todas las empresas en algún momento hacen algún gasto en innovación tecnológica, tanto internamente como subcontratándola. Luego también lo que comentaba de la reducción de la cuota, es decir, yo puedo limitar el pago de mi cuota líquida hasta un 50%, es decir, si a mí me sale a pagar 30.000 euros, pues podré aplicar una deducción fiscal de hasta 15.000 y, muy importante también, la acumulación del crédito fiscal hasta 18 años. Es decir, tengo 18 años para aplicarlo. No tengo por qué aplicarlo el primer año, ni el segundo año, ni el tercero. ¿Vale? Hasta 18 años puedo aplicarlo sin ningún problema. Hay una serie de requisitos adicionales en los cuales, perdón, este es el punto de monetización que os he adelantado antes también, que es cuando yo lo que quiero es recuperar ese dinero por parte de Hacienda, es decir, cuando en vez de aplicarlo en el pago del impuesto, lo que hago es pedirle a Hacienda que me lo devuelva, recortando un 20%. Pero bueno, al final es un dinero que me ingresan a mí directamente en la cuenta. ¿Vale? Y eso en cuanto a lo que son deducciones fiscales como tal. Es un tema bastante denso, pero a mí me gustaría que os quedáis con la idea de que al final las empresas podéis convertir un gasto o una inversión en un beneficio fiscal para vosotros o incluso si aplicáis el cashback en un ingreso directamente para vosotros. Entonces, yo creo que es importante que tengáis ese mensaje guardado y que no desperdiciéis la oportunidad de optar a estas ayudas que al final es recuperar una parte del gasto que ya me estoy gastando. ¿Vale?
Como comentaba, hay otros incentivos de los cuales el más importante que me gustaría destacar aquí es el de bonificaciones a la seguridad social por personal investigador. Esto es un incentivo que además es compatible con las deducciones fiscales que hemos visto antes. Es decir, si yo tengo personal dedicado a labores de I+D+I, puedo conseguir que el gasto de ese personal sea deducible fiscalmente, es decir, que pueda deducírmelo en el impuesto o pueda solicitar la devolución por cashback, y en paralelo puedo conseguir pagar menos cuotas de la seguridad social. Y además la ventaja que tiene la bonificación de la seguridad social es que es inmediata, es decir, en el momento que yo decido aplicarme la bonificación a la seguridad social, la empiezo a aplicar. Es decir, no tengo que esperar un año, un mes, no es como en deducciones fiscales que tiene que haber una certificación, no. En el momento que yo decido aplicarlo, lo puedo aplicar al mes siguiente. Con lo cual, el beneficio yo lo tengo de manera automática en la empresa. Y además, si no bonifico más de 9 personas, hasta 9 trabajadores dedicados a labores de I+D+I, no tengo que presentar ningún otro documento, ninguna certificación, no tengo que hacer un informe especial. O sea, sí hay que elaborar un pequeño informe que nosotros solemos elaborar sobre los proyectos en los cuales se están trabajando esas personas, pero no tengo que hacer una certificación con un grupo, con una empresa certificadora reconocida, no tengo que solicitar informe motivado al Ministerio Fiscal, no tengo que presentar nada más. Es un simple resumen de las actividades que esos trabajadores realizan. ¿A quién aplica? A trabajadores en estos grupos de cotización, 1, 2, 3 y 4. Tienen que ser trabajadores con contrato indefinido o en prácticas o por obra y servicio, pero que sobre todo que lleven por lo menos 3 meses en la empresa. ¿Y qué es lo que me bonifico? Pues me bonifico el 40% de las contingencias comunes de la Seguridad Social. Es decir, de lo que yo pago de contingencias comunes como empresario de cada trabajador, el 40% me lo bonifico. Eso equivale aproximadamente al 23,7%, me parece que es, de lo que es la base de cotización. Para que os hagáis una idea, y en un salario normal, bueno, una media salarial normal, puede suponer entre 2.000 y 3.000 euros al año por cada trabajador. De manera ilimitada, además. Esto no tiene un límite de, oye, pues solo lo puedo aplicar 1 mes, 2 meses o 3. No, de manera ilimitada. Mientras esas personas estén haciendo labores de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, puedo aplicar perfectamente la bonificación por personal investigador y beneficiarme de ese dinero todos los años. Como digo, 2.000, 3.000 euros al año por cada trabajador. ¿Vale? Como comentaba, ¿es compatible con las deducciones fiscales? Sí, es compatible. Sí, matizar un punto. Es compatible siempre y cuando la empresa sea PYME y siempre y cuando tenga el sello de PYME innovadora. ¿Y el sello de PYME innovadora cómo lo consigue la empresa? Demostrando que hace proyectos de investigación, desarrollo e innovación. ¿Cómo lo demuestra? Pues, por ejemplo, con el diploma que comentaba antes de las deducciones fiscales. O sea, si yo hago deducciones fiscales y obtengo ese diploma, yo ya tengo un comprobante oficial de que estoy haciendo labores de I+D+I. Con lo cual, me puedo convertir, puedo solicitar que me incluyan como PYME innovadora y, por lo tanto, puedo compatibilizar las deducciones fiscales con las bonificaciones del personal trabajador. ¿Vale? Cuando se aplica lo que os comentaba, la aplicación es automática, o sea, en el momento que lo decida, no hace falta que nadie me reconozca el derecho. O sea, en el momento que yo defina bien las tareas que hacen esas personas y demuestre que se dedican a labores de I+D+I, yo me puedo bonificar y a partir de ese momento me bonifico. Y lo que sí es muy importante es eso, no llegar a 10. Si supera las 10 personas en bonificación, es obligatorio presentar un informe motivado y hacer una certificación con una empresa reconocida. Es decir, tengo que iniciar un proceso de certificación que lleva su tiempo, que además supone una auditoría de las actividades de la empresa,
y las actividades de los trabajadores, y que me va, bueno, supone un gasto adicional. Entonces, no me impide aplicar la bonificación, pero a posteriori tendré que certificar que esa bonificación la ha aplicado a las personas correctas, ¿vale? Entonces, ahí sí que es importante limitarlo. Y luego, respecto a cuál es el personal investigador, aquí, ¿cómo podríamos denominar o decir cuál es el personal investigador? O sea, ¿cómo diferencio yo cuál es el investigador o no? Bueno, en teoría son personas que hacen labores de I+D+I y que le dedican por lo menos el 80-85% de su tiempo. ¿Vale? Se supone que hay un 15% pues, que lo pueden dedicar a temas de formación, reuniones, otras tareas diferentes en la empresa, pero que por lo menos el 85%, yo diría que la mayoría del tiempo lo dediquen a esos proyectos de I+D+I. Ahí lo más fácil es, si yo tengo un proyecto financiado con una ayuda pública, un proyecto de I+D+I, de una ayuda financiada por una administración pública o por un organismo público, como puede ser el CEDETI, ya que ya define el proyecto y ya define quiénes son las personas que van a participar en el proyecto, yo tengo ya un comprobante, una forma de demostrar que ese personal que está asignado al proyecto dedica la mayoría de su tiempo a ese proyecto. Por lo tanto, ese personal sería bonificable en las cuotas de la seguridad social, ¿vale? No solamente el proyecto sería deducible, sino que además ese personal sería, las cuotas de la seguridad social de ese personal serían bonificables, con lo cual obtendría el doble beneficio por el personal asignado a ese proyecto de I+D+I. ¿Vale? Y en principio, nada más. Estas son las dos grandes beneficios fiscales que yo quería comentaros. Yo como compendio, como resumen, sí indicaros que probablemente muchos de vosotros o muchas de vuestras empresas tengan gastos corrientes durante todos los años en proyectos que estén haciendo ya de innovación, que una parte de su personal probablemente le dedique la mayor parte de su tiempo a esos proyectos, por lo tanto es bonificable desde mañana, pero desde mañana, y que además no hace falta esperar a tener 6 personas para bonificar. Yo puedo empezar a bonificar una persona mañana, otra persona el mes que viene, otra persona el siguiente, es decir, tengo la posibilidad de aprovechar estas ventajas que me permite la administración desde el minuto cero y obtener un retorno fiscal o por lo menos un ahorro en mis cuotas de la seguridad social y beneficiarme así de esos gastos y de esa inversión que realizo en proyectos de I+D+I. Y por mi parte nada más, quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Fenomenal, Francisco, muchísimas gracias. Yo os animo a los asistentes a lanzar preguntas y es verdad que como es un tema tremendamente interesante, yo quería plantear algunas de las dudas que pueden surgir. La primera de todas es, bueno, imaginemos que mi empresa lleva ya varios años haciendo I+D o haciendo innovación y nunca me he deducido. Si empiezo a deducirme ahora, ¿puedo aplicármelo de manera retroactiva en los años anteriores? A ver, tengo hasta 4 años o sea, podría deducirme los gastos de hasta 4 años del pasado, pero debería certificar esos gastos, es decir, yo tendría que definir muy bien qué proyecto he realizado en esos 4 años anteriores. Por ejemplo, estamos en el 2020, pues el año 2017, ¿qué hice en el año 2017? Qué personas participaron en el proyecto en el año 2017, redactar muy bien esa memoria, ese proyecto, definirlo muy bien, establecer muy bien los gastos y una vez definidos, aplicar la deducción fiscal. Es decir, sí podría. No tendría el informe motivado vinculante de Hacienda,
que sería la máxima garantía, por decirlo de alguna forma, pero tendría un certificado que me permitiría deducirme con unas garantías altas, sin problema. Hay un tema que yo creo que has hecho un hincapié especial porque lo merece, pero no me importa repetirlo porque es algo que cuando se cuenta la primera vez parece ciencia ficción, ¿no? Sí. Has comentado que efectivamente uno puede aplicarse estas deducciones fiscales de manera que paga menos impuesto de sociedades. Sí. Seguramente muchos de los asistentes, muchas de las empresas que se acercan por primera vez a las deducciones fiscales dicen, bueno, pero ¿y si yo no tengo beneficios? Porque soy una empresa que estoy en fase de inversión, una nueva empresa o por la razón que sea, no tengo beneficios, con lo cual, bueno, no tengo tampoco un pago en el impuesto de sociedades donde aplicarme esa deducción. Y has comentado, aquí hay dos opciones. Una es que me puedo guardar ese derecho que he generado por inversión en I+D, y la otra es que yo puedo ya no solo deducirme, sino que incluso puedo solicitar a la Hacienda que me pague por esa deducción fiscal. No me va a pagar todo el derecho, sino que va a haber ahí una compensación, ¿no? Ese 20% que me lo va a retener igualmente Hacienda. Sí. Y la pregunta va primero, por eso digo que no me importa repetirlo, porque es cierto que Hacienda no solo te cobra menos impuestos con esto de las deducciones fiscales, sino que incluso te ingresa ese equivalente. Y un poco por tu experiencia, y seguramente dependerá de cada empresa, pero ¿qué suele convenir más? ¿Guardar ese derecho a deducción fiscal para aplicarlo más adelante o solicitar ese reingreso a Hacienda? ¿O qué suelen preferir más las empresas? Entiendo que depende mucho en cada caso. Ahí depende muchísimo cada caso, pero te voy a poner dos ejemplos. Yo tengo una empresa tenemos una empresa que todos los años le hacemos proyectos de deducciones, todos los años una parte importante de sus gastos se lleva a proyectos de deducciones y todos los años se va acumulando esos derechos para los años sucesivos porque no tiene suficiente cuota como para deducirse. Y cuando yo le digo, oye, pero ¿por qué no pides que Hacienda te lo devuelva? Dice, bueno, pero es que pierdo un 20%. Entonces, bueno, ellos lo tienen claro. Dice, mira, yo a Hacienda no le quiero regalar nada y entonces esto es un derecho que tengo yo y yo cuando pueda lo aplicaré y punto. Y luego tengo otros clientes que es al revés, que es como todos los años generan proyectos nuevos y proyectos gordos con un porcentaje importante de gastos que se pueden deducir y su cuota también es muy pequeña, dice, mira, a mí me da igual perder un 20%, pero al final esto es un ingreso que tengo todos los años. Entonces, de hecho, de alguna forma se han acostumbrado a tener ese ingreso y lo meten en su cuenta de resultados, prácticamente, lo meten en el objetivo. Oye, objetivo de este año... deducciones fiscales, ingresar 30.000, 20.000, 50.000. O sea, que ahí dependerá, pues eso, del perfil de cada empresa, de los beneficios que pueda generar o no generar. Es complicado. Aquí lo bueno es que la elección está en la empresa. Está en la empresa. Y entonces, bueno, es analizar la situación, ver lo que más conviene y elegir un camino u otro. Cualquiera de los dos es muy interesante. Yo os animo a levantar la mano y hacer las preguntas directamente con cámara y micro, pero tenemos dos preguntas por chat, ¿vale? Las leo directamente, Francisco. Sí, la primera dice, ¿en qué plazo se obtiene el informe motivado de Mineco? ¿Y en qué plazo devuelve Hacienda el crédito del impuesto? Pues el informe motivado de Mineco está siendo bastante rápido últimamente. Para que os hagáis una idea, este año 2020, que hemos estado haciendo informes motivados vinculandos del año 2019, es decir, proyectos de gastos del año 2019, proyectos tramitados en abril, mayo, junio incluso. El informe motivado vinculante lo hemos tenido en septiembre. O sea que está tardando 4 o 5 meses. No sé si es por el COVID o por qué es, pero vamos, este año están yendo a toda velocidad para lo que era habitual antes. O sea, 4 o 5 meses se puede tener informe motivado vinculante a día de hoy. Vale. Y en cuanto a los plazos de Hacienda, la segunda parte de la pregunta. Y lo que comentabas del ingreso de Hacienda, a ver, para solicitar la devolución, el cashback,
si yo tengo, yo puedo solicitar devolución de los gastos de no el ejercicio anterior, sino el anterior. Es decir, yo ahora en el año 2020, en julio, he tramitado solicitudes de devolución de gastos del 2018. Y eso me lo va a ingresar Hacienda en enero de este año o en diciembre. No, en diciembre de este año. Es decir, que al final los gastos del 2018, de los cuales yo solicito devolución en julio del 2020, me los ingresan en diciembre del 2020. ¿Vale? Estupendo. Siguen entrando más preguntas. Voy por la segunda. Vamos a ir por orden y lo dicho, os animo también a que preguntéis directamente con vuestro micro y cámara levantando la mano, con la opción de levantar la mano. La segunda pregunta que hemos recibido por chat. ¿Se puede bonificar personal investigador de proyectos de I+D que han terminado ya en 2017? No. Yo solo puedo bonificar personal investigador que esté en ese momento haciendo proyectos de I+D+I. Es decir, yo no puedo... En su momento, cuando empezó el tema de la bonificación, sí se permitió hacerlo con efecto retroactivo, pero a día de hoy yo solo puedo bonificar a la gente que esté en ese momento realizando trabajos de I+D+I. Lo que sí puedo hacer es, o sea, no tiene que ser periodos completos anuales. O sea, yo puedo decir que una persona bonificarla un mes o 2 meses, luego no bonificarla, luego otros 3 meses sí bonificarla. Es decir, no hace falta continuidad, pero tiene que ser cuando esté haciendo esos trabajos. Fenomenal. Siguiente pregunta, la número 3. Dice, ¿hay que activar contablemente el gasto de I+D+I para deducírselo? No, eso es una... está a libre decisión de la empresa. O sea, yo puedo hacer un proyecto de I+D+I que sea absolutamente inútil, o sea, que no valga para nada, pero a nivel comercial, me refiero, perdón, a nivel comercial, pero sí es un proyecto de I+D+I porque es una novedad objetiva, sí estoy haciendo tareas de I+D+I claramente, pero no tiene sentido activarlo, porque la activación contable tiene sentido cuando hay una posibilidad comercial real de ese desarrollo. Entonces, eso es una decisión empresarial. Fenomenal. Cuarta pregunta. ¿Existe alguna noticia o sospecha de que la legislación cambie sustancialmente con las necesidades fiscales nuevas que tendremos por COVID? Sí, imagino que se refiere a que quiten los incentivos fiscales. Eso es una amenaza que llevamos bastante tiempo escuchando al respecto. Que sepamos, a día de hoy no está encima de la mesa. No, vamos, no. La respuesta mía es no. Quinta pregunta, que es de momento es la última de las preguntas que tenemos por chat y bueno, ya habéis visto que también podéis preguntar levantando la mano y activando cámara y micro. Voy con la quinta pregunta, Francisco. Sí. Si yo monetizo, ¿cuál es la probabilidad de tener un inspector en mi empresa? Sí, eso es una duda que surge en muchos casos. No tiene ninguna, o sea, sinceramente, no, de todos los casos que yo conozco, ninguno ha tenido una inspección fiscal por ese motivo. Bueno, de hecho, no han tenido una inspección fiscal por ningún motivo. Bueno, algunos sí, pero por otros motivos. Por IVA, por ejemplo, pero no por... No, ninguna. No hay ninguna correlación. Sí es verdad que si el proyecto que yo presento y por el cual yo me deduzco es de investigación y desarrollo, es de I+D, Hacienda lo mira con lupa, lo mira con mucho más detalle que si es de innovación tecnológica. Es decir, cuando yo presento un proyecto de innovación tecnológica, primero es más pequeñito, el porcentaje que yo me puedo deducir es mucho menor, pero además como que Hacienda dice, bueno, vale, me lo creo, pero un proyecto de investigación y desarrollo sí ha ocurrido, sí yo he escuchado, no lo he vivido con ninguna empresa con la que hayamos trabajado, pero sí he conocido casos en los cuales Hacienda lo que ha hecho ha sido poner en duda la categoría del proyecto. Es decir, oye, ese proyecto que tú hiciste y que dijiste que era investigación y desarrollo, yo considero que es innovación tecnológica.
y como yo soy Hacienda, es innovación tecnológica. Entonces, la deducción pasaría del 42 al 12. Pero no tiene por qué haber una inspección. Vamos, insisto, yo no lo he visto en ningún caso. Entiendo, Francisco, que en estos casos en los que pueda suceder que Hacienda, pues digamos que quiera interpretar o que esté interpretando si realmente se trata de I+D o innovación tecnológica, en estos casos es muy importante tener un informe motivado de Mineco que clasifique como innovación tecnológica o como I+D el proyecto para que, bueno, pues para que no haya problemas. Aún así, esto puede ocurrir, puede Hacienda Sí, tener otro criterio distinto que Mineco. sí, efectivamente. Sí, yo he asistido a alguna reunión surrealista entre Hacienda y los técnicos. Por surrealista digo porque yo considero que un inspector fiscal no tiene por qué saber si un proyecto es I+D o es innovación. Pero bueno, al final el poder lo tiene Hacienda en estos casos. He visto que hay una pregunta en el chat también que dice, si solicito la PYME innovadora en enero y no me lo dan hasta julio, por ejemplo, ¿desde cuándo tengo en beneficio de la compatibilidad con las deducciones fiscales? A ver, en principio la compatibilidad es desde el momento en el que tenéis el sello de PYME innovadora. Pero es verdad que el sello de PYME innovadora no va con fecha, o sea, no va con una fecha de inicio. Con lo cual, al no ir con fecha de inicio, es complicado que nadie sepa desde cuándo yo lo tenía. Por lo tanto, bueno, pues puedo hacerlo compatible desde antes. Pero en principio, lo que marca la normativa es que la deducción fiscal y la bonificación son compatibles desde el momento que tengo el sello. Aquí una pregunta, Francisco. ¿Más o menos cuánto tarda el sello de PYME innovadora en ser adjudicado desde que se solicita? Pues también ha mejorado muchísimo los plazos. Si la documentación está clara, es decir, si yo tengo un informe motivado vinculante, una concesión de CEDETI, o sea, un documento que avale que yo hago I+D+I, semanas, o sea, estamos teniendo semanas ahora. Es verdad que antes tardaba a lo mejor 2 o 3 meses, pero ahora pues, a lo mejor en 4 semanas lo tenemos. O sea, suele ir rápido. Yo creo que además aquí es importante decir que para conseguir ese sello de PYME innovadora, además de ser PYME, evidentemente, la parte de ser innovadora a veces es más fácil de lo que parece, ¿no? Efectivamente, con tener un proyecto subvencionado concedido, un proyecto de I+D+I, es uno de los criterios suficientes como para acceder al sello, con lo cual es relativamente fácil, si la empresa es efectivamente innovadora, tener alguno de los, cumplir con los requisitos de innovadora. Sí, eso es. Vale, yo también quería aprovechar para preguntar, y yo creo que es uno también de los objetivos de este taller, ¿no? Nosotros como fundación de la Universidad Autónoma de Madrid trabajamos mucho en esa colaboración universidad-empresa. Muchas veces esa colaboración precisamente se articula a través de proyectos de I+D+I, en el sentido de que una empresa subcontrata a un grupo de investigación, a la Universidad Autónoma, para crear I+D. En este sentido, lo comentabas al principio de la presentación, ese gasto, aunque yo como empresa no desarrolle esa I+D+I, la estoy subcontratando, la estoy pagando. ¿Eso es deducible? Sí, sin duda. Todo es deducible. No hay ningún problema en deducirlo. O sea, al final es todos los gastos que tenga la empresa vinculados al proyecto. Entonces, si es una empresa, si es la universidad, por ejemplo, que yo he subcontratado, lo que decía antes, un grupo de investigación, o la propia universidad o la fundación, a la que yo he subcontratado para hacer una serie de partes de mi proyecto, o el total de mi proyecto, eso es deducible sin ningún problema. Yo creo que este mensaje es importante, ¿no? Porque nosotros siempre hacemos énfasis en las distintas ventajas que tiene colaborar con la universidad. Normalmente nos referimos siempre a la excelencia de la universidad pública, de la universidad autónoma en nuestro caso particular, al expertise de nuestros grupos investigadores, pero a veces no solemos contar
o no lo solemos contar siempre cuando hablamos con empresas, oye, que es que además es deducible, ¿no? Lo que hagáis con nosotros o con cualquier otra universidad o centro de investigación, con lo cual yo creo que es un punto más a favor de animarse a colaborar y animarse a, bueno, pues a subcontratar ciencia, tecnología y conocimiento. Es un punto, perdona, José Tomás, es un punto, por recalcar ese punto, es que además es deducible, lo cual significa que al final ese gasto o esa inversión, en vez de costarme 100, me cuesta 80 o 70. Es decir, que al final estoy obteniendo una rebaja sobre la inversión que estoy haciendo. O sea, obtengo un resultado, que es la propia investigación o el producto que se ha desarrollado, pero además obtengo una rebaja sobre el coste total. Que muchas veces nosotros lo hacemos ver así en las empresas a los departamentos financieros para que lo valoren desde un punto de vista financiero, ¿no? Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas en el chat, son ya prácticamente las 2. A mí sí que me gustaría invitar a Isabel García a conectar cámara y micro y ofreceros a los dos, ¿no? Fran, Isabel. Primero, Fran, a modo de conclusión y de cierre, si tienes algún consejo a una empresa que se acerca por primera vez a este tipo de incentivos, bueno, pues algún consejo de cómo hacerlo, cómo aproximarse. Pues yo lo que le aconsejaría es que defina muy bien lo que es un proyecto, es decir, que no intente meter diferentes cosas que hace a lo largo del año, sino que se centre en una única cosa, un único desarrollo o proyecto que haya hecho en el año y que le meta todos los gastos que pueda. Todos los gastos que se puedan imputar a ese proyecto, que lo meta ahí. Y a partir de ahí, elaborar un presupuesto y ver hasta qué punto le merece la pena meterse en este emulado para conseguir una buena deducción fiscal. Pero vamos, que lo mire y que lo intente, desde luego. Yo creo que es buen consejo, ¿no? Además, yo creo que hay muchas entidades que pueden apoyar en esto, ¿no? Como la propia Innor Madrid en este caso, para aconsejar y para ayudar a esa primera aproximación a las deducciones fiscales. Y aquí, Isabel, si quieres darnos un mensaje que además ya aprovechamos de mensaje de cierre de la jornada, de este taller también. Sí, por supuesto. Yo creo que bueno, que la presentación de Francisco ha sido muy clara, muy cercana, pero de todas formas, si algún asistente tiene alguna duda, siempre lo comentamos, ¿no? En este tipo de iniciativas, que por favor no duden en llamarnos, en mandarnos un correo, siempre contestamos y nos gusta además tener una comunicación muy fluida con las empresas. Cualquier duda que no se la guarden. Realmente yo veo aquí más ventajas, a pesar de, bueno, pues que puede tener cierta burocracia, pero creo que es un instrumento muy atractivo y que tiene muchas oportunidades para las empresas y no todas a día de hoy la conocen. Que nos seguimos sorprendiendo todavía de que muchas compañías no conocen este tipo de instrumentos y yo creo que, como decía, es realmente positivo. Pues muchísimas gracias, Isabel, muchas gracias, Francisco, gracias a todos los asistentes que habéis estado en este taller, además que os agradezco también la participación con las preguntas. Yo sé que cuando se menciona Hacienda de por medio apetece más hacer las preguntas por chat que de viva voz, pero bueno, lo entendemos perfectamente y aún así creo que han sido preguntas que han aclarado la duda no solo a quien las ha planteado, sino a todos los asistentes. Y agradecer también al equipo de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid que está detrás de la organización de estos talleres junto con el apoyo de Innor Madrid y, por supuesto, a la Comunidad de Madrid que nos apoya en este proyecto y en todo el ciclo de talleres que estamos haciendo y que seguimos en ellos. Os animamos, os han puesto al principio los compañeros por el chat el enlace a la newsletter donde os vamos a ir informando de todos los eventos que realizamos, talleres y distintas jornadas que hacemos en innovación. Así que os emplazamos al siguiente de los talleres. Y muchísimas gracias a todos y hasta el próximo taller. Un abrazo.